ejemplo, a mí personalmente no me gustaría que se nos obligue a usar ropa. Se me hace una pendejada gastar demasiado dinero en ropa. Es un reloj longines que oscila entre unos 30,000 pesos entre los dos. De 30 a 40,000 pesos. ¿Tú crees que inviertes mucho en tu imagen personal? Como igual puedo invertirle 10 pesos a una prenda, como puedo invertirle miles, ¿no? O sea, según pues lo que para mí represente, o sea, más bien lo que a mí me gusta. O sea, no es tanto lo que vale, sino si me gusta y es algo a lo que puedo acceder. Pues en este caso, pues tanto la playera como los jeans, pues son Amiri. No recuerdo exactamente cuánto fue, pero yo creo que suma de los dos 30, 35,000 pesos, 40,000 entre los dos. De 30 a 40,000 pesos. No, como ya te había comentado, esta playera me la compré en un puesto en el mercado, me costó como 150 pesos. Mis jeans son Abercrombie, me los compré en la plaza, me costaron 1,400 y mis tenis son unos Forum, como 3,000 pesos más o menos. A mí en lo personal se me hace una pendejada gastar demasiado dinero en ropa, en zapatos. Por ejemplo, esta se la quita mi jefita. Este short lo tengo desde los 15 años. Y así pues mucha ropa que tengo la verdad ya es viejita. O compro en bazares de 50 varos. No voy a gastar lo que no tengo. Y más por pues esta onda de la fast fashion que te venden pues productos basura a un precio, pues quizá no es muy costoso, pero es basura y la ropa viejita como que aguanta más. Gorra, marca. Gorra de New Era como 600 pesos más o menos. Ok, viejón. Lentes. Lentes como 250. Ok, perfecto. Cuéntanos, playera. Playera como 1,700. Ok, perfecto. Esta es una cartera. ¿Qué marca es? Es Michael Kors. También es original. Es original. ¿En dónde la compraste? Esta la compré en una outlet de Estados Unidos. ¿Y qué costo te salió? Como 2,000 pesos más o menos. 2,000 pesos, perfecto. Sí. ¿Pantalón, jeans? Pantalón como 400 pesos. ¿Tenis? Tenis, 2,000 pesos. Por ejemplo, a mí personalmente no me gustaría que se nos obligue a usar ropa, pero pues ya que estamos obligados a usarla, siento que puedes expresar mucho de lo que tú eres o tu forma de pensar. De hecho, a mí las marcas se me hacen algo súper tonto, o sea, como, pues es arte, pues yo entiendo que en la idea original es como la marca de tal diseñador y así, ¿no? Pero de hecho quisiera usar ropa más natural, o sea, sin pintura ni nada, porque sí siento que ahorita la industria de la ropa es de las que más contaminan el planeta, entonces trato de no apoyar eso del fast fashion. Ajá, es un reloj longines porque a mí en lo personal me gustan los relojes, me gusta la presencia que tienen, el peso, la forma. Es un reloj longines que oscila entre unos 30,000 pesos el costo el valor de este reloj, por así decirlo. Pero es un gusto personal, sí, claro. Independientemente de que alguien lo vea o no, o sea, eso es algo propio, no algo mío. Claro. Yo diría que pues aquí tenemos la evidencia, a veces sí, pero me gusta mucho la ropa, yo creo que es muy bueno investir en algo y también pues ropa tiene, no sé, mucha significancia pues, entonces para mí, entonces por eso me gusta gastar. ¿Para ti vestir de marca es importante o crees que sea algo importante? No, nada relevante. Pues porque no tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que las prendas se hicieron pues para cubrir una necesidad, pero pues al fin y al cabo una marca no hace ni más ni menos, ¿no? Solamente es una elección. Si tú eliges una marca porque es lo que prefieres, está bien. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que más por hablar de marcas es por la calidad de la ropa. Te compras, no sé, yo traigo esta blusa, me la compré en un puesto y ya se me está deshilachando. Sin embargo, traigo un pantalón de marca y este pantalón ya tengo más de un año con él y me ha durado súper bien y más caro, pero mejor calidad. No, a mí en lo personal no me parece relevante. Al contrario, digo, me parece estúpido las personas que gasten pues que o sea, si lo tienen el dinero, aún así me parece estúpido que gasten 20,000 pesos en unos zapatos, en una cartera, cuando hay gente muriéndose de hambre en las calles, ¿no? O niños igual en casas hogares con un trato deprimente y la gente inconsciente gastando tanto. No sé, a mí me parece que es una estupidez. Que, por ejemplo, con una niña, le van a hacer más caso a alguien que esté mejor vestido que a alguien que
que esté mal vestido, que tenga pants y crocs? Es que yo más bien me gusta como mandar a hacer la ropa con gente que conozco, y compro telas que me gustan y ya me las hacen. Entonces, pues sí puedes salir como en unos, no sé, por ejemplo, un pantalón unos 300 pesos por ahí. Ajá. Ok, perfecto. Porque es como hecho a mano, por así decirlo. Claro, consume local, ¿no? Sí. Ok. En mi caso, puedo darme la posibilidad de comprar marca, en este caso de diseñador, pero no quiere decir que no use ropa de Paca, de Zara, de Cuidado con el Perro, o simplemente marcas normales. Pero no es que sea importante ni tampoco define qué persona eres, ni mucho menos. Oigan, ¿para ustedes vestir de marca es algo importante o esencial? No, para mí para nada. O sea, en lo particular se me hace tirar el dinero, no me representa, no, simplemente lo que te sienta bien, lo que te quede bien, adelante. Creo que también es la parte de que no suelo, o sea, siempre estoy en ropa deportiva la mayor parte del tiempo, entonces ni me preocupo por andarme vistiendo bien. Ajá. Pues si sabes combinar realmente la ropa, no creo que tenga que ver si es de marca o no. Pues no, porque algunos son caros y no son de la calidad, ¿sabes? No es importante. No es importante. Okay. ¿Vestir de marca es importante? No, porque pues la moda no se directa por dinero. Alguien puede tener mucho dinero y vestirse como basura. Importante no lo es, pero de alguna forma hoy en día hay muchas, digamos, un grupo de gente que si no traes una marca no eres como muy bien aceptado. Entonces hoy en día, si hay algo que es de marca pero me gusta, pues lo consigo o lo compro, ¿no? Para mí no es importante. De hecho, la mayoría de ropa que yo traigo, prefiero que no traiga marca, que sea lisa. Okay. ¿Y para ti es importante vestir de marca? No, tampoco. Porque es más fácil combinar cuando son cosas sin marca y más básicas que estarte peleando y que por colores y texturas y bases y nada. Como te ven, te tratan, ¿será cierto eso? Sí, sí es cierto, y yo también lo he hecho, o sea, entonces lo traes y pues tienes que desaprender ese tipo de cuestiones. O sea, tristemente todavía lo tenemos mucho arraigado, ¿no? Ves a alguien mal vestido y estás tú sola como mujer a veces y entonces hasta te quieres cruzar la calle. Pues opino lo mismo, porque también incluso lo vemos en restaurantes, antros y en todos lados que cierta imagen de personas entra y cierta imagen de personas no. Sí, exacto. Y pues sí, también como dice mi hermana, como que es algo que debemos de desaprender y dejar de juzgar. Sí, claro que sí. Sí, pues sí. Por ejemplo, yo suelo andar descalza, no usar zapatos y, por ejemplo, me acordé que esa semana fui a preguntar algo y me dieron 20 pesos. Y yo así de que, gracias. Como que sí trato de traer como ropa más formal a veces, ¿no? Pero... Es cierto, sí es cierto, es correcto. Que yo siento que independientemente de la marca que sea o lo que cueste una prenda, es cómo te sientes y cómo te ves. Si tú te sientes bien, si estás limpio, si te ves bien, te sientes bien, tú proyectas eso a la gente, claro. Independientemente si traes una marca o no. Siento que eso es lo que importa también, la esencia de la gente, la esencia de las personas. ¿Crees que aplica el dicho de que como nos ven, nos tratan? Sí, aplica mucho. Porque, pues obviamente no te van a tratar mejor si estás todo mal vestido, si te ves pues limpio, formal, a que como, no sé, en bermudas y una playera bien fea y así. Sí, he visto que sí te ven como te tratan. Sí, te ha pasado. O más bien te tratan como te ven. Ándale. Sí, a veces me he visto como vagabunda y sí, como que, pues no sé, como que los jóvenes ya traen más la idea que es un outfit y como que los adultos sí ven como, drogadicta o no sé. Y a veces como cuando he ido a entrevistas de trabajo y cuando me voy más formal, sí me dan un trato preferente, me escuchan con más atención, que cuando me he visto así con normalidad es como rápido, ¿no? Y así. Híjole, sí. ¿Sí te ha pasado Desgraciadamente algo? Sí, toda la vida. toda la vida. Sí, tengo yo mucho esta parte de ponerme un día una cosa y otro día algo completamente distinto, ¿no? Entonces un día puedes verme así como este look, otro día puedes verme, no sé, en pants
otro día puedes verme, no sé, con ropa de vestir, o sea, cualquier cosa, ¿no? Solo porque me gusta. Entonces, sí noto mucho la diferencia cuando vas a un cierto tipo de lugares. Las personas suelen ser muy prejuiciosas, ¿no? Entonces, obviamente, hay ciertos cánones que pues dicta la sociedad, que obviamente la imagen pues tiene mucho que ver. Pues viene de muchos años para acá, de un clasismo que ha ido creciendo, y pues realmente tanto clasismo de las clases altas con la clase pobre, solo lo que hace es generar división, exactamente, y más pues en este gobierno que tenemos, pero confío en que próximamente pues ya se vaya reduciendo esto. Ya depende mucho de la empresa. En mi caso yo nunca he tenido problemas con mi apariencia. Soy diseñador gráfico y en relaciones personales podría ser que un poquito más, aunque también tiene que ver con la persona con la que te estás relacionando, ¿sí? ¿Qué tanta apertura de mente tiene, pues? Pues más bien no me ha pasado, justamente porque no tengo un círculo social muy grande y tampoco soy muy social. Entonces, si hay opiniones respecto a cómo visto o cómo mi estilo, no las escucho o no las siento, pues, porque no estoy acostumbrada a prestarle atención a la demás gente. Pues en parte sí, porque pues son los prejuicios a la gente es muy criticona, entonces pues quiera que no tratan lo mismo alguien arreglada que alguien que no, ¿sabe? Claro, definitivo. ¿Por qué? Ay, sí. ¿Qué ha pasado? Ay, pues cuando estaba pelona. Ay, es que me quemé mi pelo porque me lo decoloré y quedó mal. Y antes cuando lo tenía bonito, pues sí, de como que hablaban más, así de que un mejor trato se notaba. Pero ya luego me quemé pelona y ya de que nadie me notaba y de que pero pues sí, que era porque no me lo cuidaba yo, estaba horrible. Pero pues sí, pues